bienvenidos al estudio de Samuel. Ya vamos por el capítulo 11. Hoy vamos a ver el capítulo 11 y 12 juntamente. Y vamos a recordar un poquito de dónde venimos en la narrativa. Samuel ya había ungido a Saúl como rey de Israel y ya lo había reconocido delante del pueblo. Pero ¿cómo vemos a Saúl después de haber sido reconocido como rey delante de todo el pueblo? ¿A dónde se fue? ¿Se fue al palacio? Regresó a su casa. ¿Y qué hizo? Pues él era rey, pero ustedes saben cómo funcionan los reinados. El rey, ¿de qué vive? Él sale a trabajar a una empresa y en la tarde regresa a reinar. No, él se dedica a reinar. ¿Y quién lo mantiene? El pueblo. ¿Y cómo? Con impuestos. ¿Ya habían impuestos en Israel? No. Entonces, ¿él qué tenía que hacer? Trabajar. O sea, ¿qué tengo que hacer? Y Samuel, el profeta Samuel le había dicho, haz lo que te venga a la mano. ¿Se recuerdan? Lo que está a la mano, eso haz. Muy sabio consejo, y eso es lo que hizo. Bueno, pues voy a trabajar, va ahí el campo, y vamos a ver por qué tenía la urgencia también de trabajar, porque era la época de la cosecha del trigo. Y vamos a ver qué sale, vamos a ver más adelante, en el siguiente capítulo sale a luz que esa era la época y que era la cosecha que se estaba trabajando, porque va a ser relevante en la historia. Entonces regresó, trabajó, y lo vamos a ver con sus bueyes trabajando en el campo. Él siguió su vida como que sin nada. Él fue reconocido como rey, pero ¿cómo se hace esto? ¿Dónde vive el rey? No se había definido nada. Entonces regresó a su casa y en su casa siguió trabajando. Así es como vemos a Saúl después de haber sido ungido. Y ahorita, en este capítulo siguiente, en el capítulo 11, vamos a ver el primer reto que va a tener Saúl como rey. Claro, el reto es para un pueblo y él, vamos a ver qué posición, qué rol va a jugar como líder de Israel. Y resulta que la historia que vamos a ver ahorita en el capítulo 11 va a ser en torno a un pueblo que se llamaba Jabes de Galaad. Y ahí les voy a enseñar en el mapa dónde queda. Pero este pueblito era del otro lado del río Jordán. Ahora, ¿qué pasó con este pueblito? Y eso es lo que es relevante en esta historia, es que un enemigo se levantó en contra de ellos, de Jabes de Galaad. ¿Y cómo se llamaba este enemigo? Dice después, el versículo 1 del capítulo 11 dice, después subió Nahas amonita. Ya les voy a decir qué significa esto de Nahas amonita, quién era y algo relevante en cuanto a la historia. Pero este amonita se levantó en contra de este pueblo, solo este pueblo. Tomen nota. ¿Y cómo se llama el pueblo de nuevo? La Biblia dice, este señor amonita acampó en contra de Jabes de Galaad. Ellos estaban en su pueblito y de repente se vieron rodeados, sitiados por este ejército enemigo. Estos ejército amonita, en lugar de estarse en su casa trabajando, no, ellos fueron y rodearon a Jabes de Galaad. Y los de Jabes de Galaad se quedaron, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos rodeados por un ejército enemigo? ¿Qué está sucediendo? Y se pusieron muy nerviosos, y eso, lo que sucedía en aquellos tiempos, no dice la Biblia si era una ciudad fortificada o no, probable que no. Pero aunque lo estuviera, lo que hacían los enemigos simplemente es rodear la ciudad y no dejaban que nadie entrara y saliera. Eso significaba que durante unos días, si la gente tenía alimentos, podía sobrevivir, pero pasaba 2, 3, 4 días, 5 días, una semana, ya sin nadie entrar y salir. Recuérdense que no había refrigeradoras. Y aún así no sabían que el enemigo los iba a sitiar. ¿Cómo iban a saber que tenían que tener alimento guardado o cuánto les iba a durar el alimento guardado? Tenían agua y pozos adentro, tenían que ir afuera de la ciudad a traer agua. O sea, era un problema serio. Entonces ellos dijeron, estamos sitiados, en un momento vamos a tronar, ya no vamos a poder
sobrevivir y tenemos que hacer frente, pelear o darnos por vencido. Y este Nahas amonita era un señor con un ejército fuerte. Entonces ellos sabían, Jabes, el pueblo de Jabes sabía que ellos llevaban las de perder en una guerra. Y el problema con Jabes, ese es donde uno comienza a ver, pero ¿por qué les pasó esto a ellos? Jabes de Galaad, si ustedes oyen Galaad, me imagino que han oído esa región de Israel, queda del otro lado del río Jordán, al norte de Israel, del otro lado del río Jordán. Norte, no tan al norte, porque hasta el norte están los altos del Golán, pero un poquito al sur de los altos del Golán. Si ustedes ven el mapa, si quieren vamos al mapa. Cuando ustedes ven un mapa de Israel, hay dos puntos muy representativos. Ven, hay un mar, hay un lago al norte que se llama Galilea, le llaman Galilea, y más al sur otra como lago se podría decir, pero se llama Mar Muerto. Está el mar de Galilea al norte y Mar Muerto, que no son mares, ¿verdad? Sino son lagos. El Mar Muerto es lago de agua salada, ¿por qué? Por lo que pasó ahí. Pero el mar de Galilea, que le llaman así, pero realmente es un lago, es agua dulce. Ahí ahí es básicamente la reserva del río Jordán, que es lo que alimenta el agua de Israel. Entonces, ¿dónde está Galaad? Está un poquito al sur de Galilea, pero del otro lado del río. ¿Y quiénes vivían ahí? Si nosotros nos vamos a la historia del tiempo de cuando comenzaron la conquista, Rubén y Gad se quisieron quedar de ese lado del río. No querían entrar a la tierra prometida. Y Moisés hizo, no voy a entrar a profundidad de toda la negociación, pero al final ellos querían porque era tierra buena para el ganado. Sí, pero no van a entrar a la tierra prometida. Es que aquí está bonito. Ok. Y hubo una negociación y hasta que pusieron ellos en orden, porque ellos pusieron, es que esa es tierra buena para nuestro ganado y para nuestros niños, dijeron ellos. Y Moisés dijo, esa tierra es buena para su ganado y después para sus niños. Ok, para sus niños primero y después para el ganado, ¿verdad? Ese no es el orden, ¿verdad? Entonces, Dios les otorgó su petición de quedarse del otro lado del río Jordán, con la condición de que entraran a la tierra prometida y ayudaran a conquistar la tierra. Pasaron los 7 años de conquista, el principio de la conquista, ellos estuvieron luchando, las tribus de Rubén y Gad. Después les fue cedido y partieron. Dios dijo, para que haya un vínculo que amarre el otro lado del río Jordán con la tribu de Manasés se va a partir en dos y la mitad se va a ir a un lado y la mitad se va a quedar del otro. Entonces, así se mantuvo esa unidad de la tierra, añadiendo el territorio del otro lado del Jordán, que hoy se llama Transjordania o Jordania. Es del otro lado del río Jordán. Entonces, ¿dónde estaba Jabes de Galaad? De ese lado. El problema con este Jabes de Galaad, también bíblicamente tenemos que entender algo de por qué estaba vulnerable. Primero estaba vulnerable porque estaba del otro lado del río Jordán. Eso es más expuesto a los enemigos que si estuviera del lado correcto del río Jordán, del lado de adentro del río Jordán. ¿Okay? Estaba afuera. Entonces, y esa es una vulnerabilidad, su posición geográfica. Y otra vulnerabilidad fue que ellos se creyeron independientes, o sea, por estar del otro lado, no, pues estamos acá, vivimos bien, no dependemos de nadie, estamos independientes, autosuficientes, etcétera, ¿verdad? Ahora, si uno entiende cómo funciona un pueblo, el pueblo de Dios, no hay independencia, no hay autosuficiencia, cada quien es diferente, sí, pero nos tenemos que unir para edificarnos mutuamente. Entonces, ellos se creyeron independientes y autosuficientes, y ahí es donde están en una posición de vulnerabilidad. Y quiero que vayamos otra vez a la historia. Discúlpeme, la peor historia de Israel, otra vez de nuevo, vuelve a salir a luz. Y eso es algo como que Dios quería limpiar antes de comenzar el reinado, porque ya lo vimos la semana pasada, y vuelve a salir
ahora este tema. ¿Se recuerdan que hablamos que en Gabá, que es donde venía Saúl, había pasado una tragedia, porque había llegado este levita con su concubina, ¿verdad? Y violaron a la mujer, este pueblo. Y después vino el levita, mataron a mi concubina, entonces la partió en pedacitos y la distribuyó por todo un pedazo aquí, otro pedazo allá, para llamar a todo el pueblo a que vengaran esto, a que se hiciera justicia con este pueblo que había hecho esta atrocidad. O sea, es como si una atrocidad más otra atrocidad más muchas atrocidades, ¿verdad? Ok, entonces, en ese punto, el pueblo se unió en contra de la tribu de Benjamín. ¿Se recuerdan que lo comentamos? ¿Verdad? Yo les invito a que si no están familiarizados con esa historia, vayan, yo sé, se tienen que como que amarrar el corazón y todo para leer esos capítulos, pero es importante para entender lo que el Señor tenía que limpiar. Entonces, está en Jueces 21 lo que les estoy contando. Después de repartir los pedazos de la concubina, llamando al pueblo a hacer la guerra, hubo una guerra civil, todas las tribus en contra de Benjamín, fue diezmada la tribu de Benjamín, quedaron pocos, y de esos pocos salió Saúl, y de la ciudad donde fue cometida esa atrocidad salió Saúl. Es interesante cómo Dios fue a escoger a esta persona, ¿verdad? Como rey. Ok, entonces, ¿por qué traigo esta historia de nuevo aquí? Porque resulta que en ese llamado al pueblo de unirse y pelear para hacer justicia, resulta que Jabes de Galaad dijeron, no queremos ir. Todos fueron. Jabes de Galaad dijo, no queremos ir. Vimos del otro lado del río, qué incómodo cruzar el río, no queremos ir. Aquí somos muy independientes y autosuficientes. No queremos ir, no nos queremos unir a Israel en esta lucha por la justicia nacional. Se apartaron y no colaboraron con las demás tribus. Entonces, estaban apartados, creyéndose independientes y autosuficientes. Y lo peligroso fue que se volvieron vulnerables. Entonces, vulnerables es más posible que venga un enemigo y los ataque. Y vino Nahás amonita. Ahora, oigan esto, qué interesante. ¿Qué significa Nahás? Serpiente. En hebreo es Nahash. Serpiente. La serpiente se levantó y atacó al vulnerable que se creía independiente, autosuficiente. ¿Qué les parece? Ahora, ¿por qué lo atacó? De seguro que Nahás sabía lo que había hecho Jabes de Galaad. Ellos no apoyaron a su pueblo. Entonces, cuando tengan problemas, el pueblo no los va a apoyar a ellos. Y ellos sabían. Nosotros no apoyamos a Israel. ¿Será que ahora nos van a apoyar? Y las posibilidades eran que no, ¿verdad? O podría ser que sí, pero era depender demasiado de la bondad de los demás. Lo justo hubiera sido que no lo apoyaran. Entonces, estamos en problemas. Y vamos a ver que Nahás sí lo sabía por la conversación que va a haber a continuación. Pero es interesante, solo antes de pasar a la narrativa, quiero que veamos algo, porque esto se puede aplicar también a nosotros. O sea, nosotros a veces nos creemos independientes y autosuficientes y no lo somos, y ahí es donde nos volvemos más vulnerables. Y quiero usar otro animalito de ejemplo, porque la naturaleza nos enseña muchas cosas que debemos aprender. Y no sé si alguien ha ido a un safari, está del otro lado del mundo, ¿verdad? Pero si ustedes han visto en la tele, los meten en jeeps y de repente se van a la jungla o se van ahí a las estepas, a las sabanas. Bueno, la cosa es las estepas, ¿verdad? De Rusia no. Se van a los llanos de África y ahí están los leones. Pero de repente ven ustedes unos jeeps destapados, o sea, ¿y dónde está el vidrio polarizado? No, polarizado no, sino, ¿cómo se llama?
¿cómo se llama? Como antibalas, yo no sé, pero yo quiero tener blindado, polarizado de todo, quiero tener yo, porque yo no quiero estar en contacto con los leones, ¿sí o no? O sea, uno diría, ¡ay, qué miedo! O por lo menos rejas, ¿verdad? Aunque esté enjaulado, pero yo prefiero estar lejos de los animales. Pero de repente uno ve unos jeeps destapados. A veces sí, a veces no, ¿verdad? Pero muchos jeeps son destapados. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Cómo puede funcionar eso? Pero oigan esto, es lo interesante. Que de repente ahí están los leones, pero los leones tienen una vista extraña. Que lo que ellos ven es qué masa tiene mi enemigo. Entonces, si la masa es muy grande, ellos se mantienen al margen, porque no, yo no puedo vencer a esta cosa, no sé si es animal o qué cosa es esta, pero es muy grande. Entonces, los guías de los safaris advierten a la gente y les dicen, ustedes, lo importante es que ni saquen la mano ni se salgan, porque si uno se sale ya el tamaño es chiquito, los atacan así de rápido. Entonces, ¿por qué? Porque se vuelve uno vulnerable si uno se aparta. Esa es la naturaleza que nos está enseñando algo muy, muy importante. No te quedes aparte, solitario, independiente. Estás en una posición vulnerable. No te pongas en esa posición. Y esa es la posición en que se puso Jabes de Galaad. Ellos no quisieron apoyar, ustedes hagan lo que quieran. Yo soy independiente y autosuficiente del otro lado del río Jordán. ¿Y qué hizo? La serpiente saltó y los atacó. Qué interesante, porque ahorita vamos a ver que no los atacaron per se, sino que simplemente los sitiaron. Ahora, el pueblo, vamos a seguir en la narrativa entonces de 1 Samuel, y vemos que Jabes se sentía vulnerable, el pueblo Jabes, y dijeron, ¡ay! Ok, ahorita nos quedan dos opciones básicamente en las guerras antiguas. Una era, van a venir y nos van a matar, muy triste. Número 2, van a venir o nos podemos someter a ellos y convertirnos en sus esclavos. Si no nos llevan esclavos, nos dejan aquí en nuestro pueblo, pero tenemos que pagar impuesto. Después tenemos que pagar impuesto de guerra. Para siempre, básicamente, o hasta que nos liberemos, nos levantemos y nos liberemos. Esa era más o menos la forma de vida de aquellas épocas. Entonces no convenía estar solo. Antes, en los viajes, no sé si han oído los viajes bíblicos, pero se hacían en caravanas. ¿Por qué? Porque los maleantes llegaban y los atacaban. 1 o 2 personas, les caían encima. Cualquier bien que llevaran, comida, lo que fuera, ropa, lo que fuera, se lo quitaban. Entonces, eso era lo peligroso. No convenía andar solo. Entonces, Jabes, ¿qué hizo? Se puso en una forma vulnerable por estar independiente y separado, y vino la serpiente y lo atacó. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Ahora, miren lo que dijeron ellos. Esto es triste lo que llegaron a decir, pero se recuerdan las dos opciones, o me matan o me someto. Y lo que el pueblo de Jabes de Galaad llegó a decir a Nahas, a la serpiente, porque así lo voy a llamar, le dijeron a la serpiente, dijo, haz un pacto con nosotros y te serviremos. Eso fue lo que ellos dijeron a la serpiente, ¿verdad? Y ¿saben qué es la realidad de la vida? Uno o sirve a Dios o sirve a la serpiente. Entonces uno, no, yo soy independiente, yo hago lo que quiero. ¿Sabes qué? Vas a terminar sirviendo a la serpiente. Esa es la realidad de la vida, o sea, lo que le pasó a Jabes y lo que nos pasa a cualquiera de este mundo. ¿A quién vamos a servir? Y ellos, como se creían muy autosuficientes, independientes, al final terminaron dispuestos a hacer un pacto con la serpiente. Haz un pacto con nosotros y te serviremos. Y estaba la opción también de pedirle a Israel, a los israelitas, que los ayudaran, pero ellos dijeron, uy, pero nosotros no los ayudamos cuando nos necesitaron, no los ayudamos. Ok, bueno, así estaba la situación. Entonces, ¿qué dijo Nahas a esta propuesta? Ahora, oigan esta respuesta de la serpiente. Dice, sigue diciendo el texto, dice, Nahas dijo, con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho
y ponga esta afrenta sobre todo Israel. O sea, la vergüenza, ¿quién iba a ser? Para todos. Ahora, a ellos les iban a quitar el ojo, a este pueblo. Y lo estaba haciendo a propósito, esta serpiente. Porque dijo, yo vine aquí no solo. El propósito de esta serpiente de Satanás, llamémosle, ¿verdad? Esta serpiente, el propósito de esta serpiente no era solo encontrar, es que como que tengo bajo mi número de esclavos, entonces voy a ir a conquistar un pueblo, ¿cuál pueblo está vulnerable? Voy a ir aquí y voy a obtener siervos, que esa era la forma de operar de aquellos tiempos. Pero no era solo esa la intención de Nahas. Lo que él quería es humillar a Israel y encontró la forma de hacerlo. Porque él no dijo solo, basta, bueno, paguen mis impuestos o vengan a servirme a mis campos. No, ese no era el propósito. Ellos querían atacar y humillarlos a ellos y humillar a todo Israel, porque ellos eran parte de Israel, aunque se creían independientes y autosuficientes, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Qué tremendo. Ok, entonces, ¿qué pasó? ¿Y por qué les quitaba solo un ojo? Fíjense, no era solo, le voy a quitar los dos ojos, no, es solo uno, el derecho, porque los incapacitaba para que ellos se levantaran en guerra, porque solo tenían la visión. Si se tapan el ojo, van a ver que la visión se limita muchísimo. Entonces, en una lucha, ya de las de perder, no iban a poder levantarse en guerra, muy difícil. Entonces, lo que estaba haciendo Nahas era incapacitarlos para que se defendieran, quitándole parte de la visión, pero todavía tener la capacidad de trabajar para ellos. Entonces, imagínense, yo me imagino, o sea, cómo se aplica el día de hoy, o sea, nos incapacita, nos hace que perdamos la visión, el entendimiento, la revelación, y vamos a seguir trabajando para él eternamente. ¡Qué tremendo! Y aparte de todo eso, no solo es la vergüenza para el pueblo, sino a todo Israel. Afecta. Uno cree que es uno independiente y, no le hago nada mal a nadie, si yo estoy haciendo lo que yo quiero, no afecta a nadie. Afecta, primero va a afectar a tu familia cercana, tu comunidad, tu vecindario, tu comunidad, tu nación. Afecta. Todo lo que nosotros hacemos afecta a los demás. Mentira que no es. Esa es la mentira que anda rondando en el evangelio del mundo. Es el evangelio del mundo, pero el evangelio del Señor no es ese. La realidad es que lo que nosotros hacemos afecta a los demás. Tremendo. Y quiero que vayamos hablando de este tema, vayamos a 1 Corintios 12. En este capítulo habla acerca de cómo funciona el cuerpo de Cristo. Los miembros somos diferentes uno del otro y usa el cuerpo humano como una analogía. Lo que hace la nariz no hace el pie tiene otra función, la nariz tiene otra función, la mano, los dedos, cada dedo de la mano tiene su función especial. El hígado no hace las del pulmón, el pulmón no hace las del intestino, las de la piel, las de la uña. O sea, cada miembro es tan diferente. Cada uno hace una función completamente diferente, pero nos complementamos. Y todo es que forma el cuerpo. Entonces, Pablo usa esta analogía del cuerpo. Decimos, todos somos diferentes, pero hacemos cada quien nuestra función y debemos de aprender eso. Y cada uno, que es lo importante, pues que, ¿por qué? El pulmón dice, pero ¿por qué hígado? Estás haciendo esas filtraciones, qué ridículo sos. Necesitamos oxígeno. Sí, tú tienes que respirar y llevar oxígeno al cuerpo. Yo tengo que filtrar lo malo y absorber lo bueno de todo lo que se va consumiendo. O sea, cada pieza tiene su propósito y nadie puede decir al otro, pero ¿por qué estás haciendo eso? ¿Qué es lo importante de cada pieza? Conectarse con la cabeza, y la cabeza le va a decir cada miembro, tú, así, hígado, estás excelente, filtra. Tu pulmón, ¿qué? ¿Tengo que filtrar también? No. Respira. Porque cada quien tiene que hacer diferente cosa. Y todo es conectarse con la cabeza, y la cabeza es la que nos va a unir a todos, ¿verdad? Entonces, esa es la analogía que usa Pablo, pero miren lo que dice en el versículo 26, hablando del contexto de lo que estamos hablando de esta guerra en Jabes.
Dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y si un miembro recibe afrenta, todos también van a sufrir eso. Entonces, eso es lo que está afectando a Jabes. La serpiente sabía, quería hacer mal a este pueblito para traer afrenta a todo el pueblo de Israel. Entonces, bueno, ¿en qué posición está Jabes? Está en una posición muy difícil. ¿Qué van a hacer? Entonces, miren lo que le pidieron. Los ancianos, los líderes de Jabes se juntaron y tomaron esta decisión y le hablaron a Nahas y le pidieron esto. Dijeron, en el versículo 3, dice, los ancianos de Jabes le dijeron, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Y uno dice, ¿será que va a aceptar la serpiente eso? ¿Saben por qué lo va a aceptar? Porque si Jabes, si Nahas, si la serpiente ataca a Jabes y el pueblo se levanta en contra de él, él lleva las de perder. Pero la serpiente sabía el problemita de Jabes. El problemita de Jabes es que ellos estaban independientes. Entonces, ¿será que va a salir Israel en defensa de ellos o no? Bueno, la verdad es que la serpiente no sabía, ¿verdad? ¿Será o no será? Bueno, si sale el pueblo de Israel en mi contra, puede ser que yo vaya a perder. Ok, aceptó eso. Porque dijo, bueno, ok, pero lo más probable es que no, porque se recuerdan de la guerra civil. Ellos no participaron en la guerra civil, ellos no quisieron apoyar a Israel. Lo más seguro es que los de Israel no van a querer apoyarlos a ellos. Pero no me lo va a jugar. Entonces dejó a los de Jabes que fueran a hacer su negociación con sus hermanos, a ver si los hermanos lo van a defender o no. Y Jabes salieron. Ahora, y ahorita ya tenían a quién buscar, porque ahorita, así, bueno, a quién buscamos, porque no había un rey. Ahorita ya había rey, se acababa de instaurar el rey. Este es el primer gran reto que tuvo Saúl como rey. Entonces fueron a buscar al rey. ¿Y dónde estaba el rey? ¿En qué pueblo? Gabá. Ahí estaba, es donde era Saúl. Él regresó a su casa y ahí estaba. Pero cuando lo llegaron a buscar a su casa, no estaba en su casa. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Trabajando, estaba con sus bueyes ahí en el campo, porque él era rey, pero él, lo que estaba a la mano, él hizo, eso fue lo que tenía a la mano. Pues sí, sigamos, ahorita la cosecha del trigo, salgamos al campo, vamos a trabajar. Aquí nadie me está pagando impuestos, ¿o sí? ¿Ya le estaban pagando impuestos? No leemos nada de eso, ni tenía palacio, ni tenía siervos, algunos hombres que se habían unido a él como ejército, eso es todo, como 10 hombres, o sea, no tenía nada él. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Lo que tenía a la mano, eso hizo. ¿Qué tenía a la mano? Los bueyes, el campo, vamos para trabajar. Se fue y entonces ahí no lo encontraron, sino que está en el campo. Pero aquí dice la historia, dice, y aquí Saúl venía del campo, y tras los bueyes, y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Porque cuando llegó a su pueblo, la gente ya había oído la historia, lo que había pasado en Jabes. Y algo interesante de Jabes, eso no se los comenté, pero también tiene que ver con esta historia que pasó en Jueces 21, que cuando fue esta guerra civil de todos los israelitas en contra de Benjamín, y murieron muchos de Benjamín, pues muchos hombres murieron en la guerra, pero quedaron muchas mujeres. ¿Con quién se iban a casar? Entonces ellos estaban buscando con quién se casan, y fueron a Jabes de Galaad a buscar hombres para que se casaran con las hijas de Benjamín. Entonces había una conexión hasta de parentesco entre Jabes y Gabá. Entonces, ay, sí, mi primo se casó con... Ay, sí. O sea, les pegó cerca a ellos el ataque. Les pegó cerca porque habían parentescos, había mucho parentesco entre estos dos pueblos. Entonces estaban llorando. Miren lo que les están haciendo a Jabes, mi primo, mi tío, no sé, van a morir si no hacemos nada. Y Saúl, pues también era de ahí.
probablemente tal vez tenía también parientes ahí, aparte de que eran israelitas. Y entonces se preocupó, pero miren lo que el gran reto, el primer gran reto del rey. Ahora miren cómo respondió Saúl. Vamos a ir al versículo 6 y 7. Y dice, al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Y aquí cuando leemos esto, es que había unción en lo que iba a venir. Cuando uno tiene esa unción del Espíritu, que no es solo lo que puede hacer humanamente, va más allá de lo que uno puede hacer, porque el Espíritu está detrás. Entonces vino el Espíritu de Dios y ya sabemos que todo lo que va a venir después va a estar ungido. Entonces dice, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y se encendió en ira en gran manera. O sea, esa es la ira santa, es la ira de indignación, de qué injusticia, esto no se puede quedar así. Se encendió en ira en gran manera y tomando un par de bueyes, otra vez la historia, ¿verdad? Tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros. ¿Qué les suena a eso? Otra vez la historia de Jueces. Es como que si Dios está trayendo otra vez esta historia, pero es más como para tapar el mal que se hizo, ¿verdad? Entonces cortó los trozos de los animales, del arado, y lo mandó a todas las otras tribus y diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel, porque era un llamado, únanse con nosotros, vamos a ir a defender a Jabes, que es nuestro hermano. Aunque ellos no se portaron igual con nosotros vamos a hacer eso con ellos, vamos a defender. Ellos están arrepentidos de lo que hicieron. Ahorita es momento de unirnos y apoyarlos. Entonces dice que y cayó el temor de Jehová sobre el pueblo y salieron, esto es importante, salieron como un solo hombre. Es cuando la Biblia habla de un solo hombre, está hablando de todo un pueblo unido. ¿Somos diferentes? Sí, somos diferentes, pero estamos unidos en este mismo propósito. Todos se unieron, eso es muy importante, la unidad, como estamos hablando del cuerpo, que tiene muchos miembros, cada quien haciendo su función, pero estamos todos unidos con la cabeza, que es Cristo. O sea, si estamos todos unidos en Dios, es el poder del pueblo de Dios, es que nada puede contra ellos, ¿okay? Esa unidad es muy importante en el pueblo de Dios. Entonces dice, cayó el temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Y es interesante, menciona Judá, no menciona a las demás tribus. O sea, las demás tribus están todas aglomeradas en Israel, eran 300,000 de Israel, y solo de Judá, que era la tribu vecina a Benjamín, 30,000 de ellos se unieron como un solo hombre para salir a defender a Jabes. Okay. Eso fue una linda respuesta a todo. Ahora, ¿qué pasó después? Pues seguimos leyendo. Resulta que llegó Jabes, ya pasaron los 7 días. Jabes, el pueblo de Jabes, le respondió, le mandó un mensaje al enemigo, a la serpiente. Y le dijeron, ya nos llegó la hora. Nos diste 7 días, ya pasaron los 7 días, pero este enemigo ni sabía qué estaba pasando. No sabían qué estaba pasando. Entonces, detrás de bambalinas ya se habían unido y este enemigo, la serpiente dijo, no se van a unir, no creo que se vayan a unir. Entonces, ¿qué le mandaron a decir? Mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. O sea, no le dijeron nada, sino que, bueno, aquí, que pase lo que pase, vamos a estar ahí. Pero ellos ya sabían, hay un ejército detrás de nosotros. Ellos se habían alegrado mucho al oír que los iban a apoyar. Entonces, efectivamente. Pero esto es interesante porque fue una táctica de los de Jabes, porque no le dijeron al enemigo lo que iban a hacer. Ellos están de plano que estos perdedores van a estar a nuestros pies. No sabemos si van a luchar o si se van a someter, pero si se van a someter, lo más seguro es que, hey, ejército, vengan, vamos a sacarle los ojos a estos. Eso era lo que ellos iban preparados.
La serpiente iba preparada para sacarle el ojo a los de Jabes, pero los de Jabes tenían un as bajo la manga, porque venía todo el pueblo de Israel en su defensa. Entonces se los voy a leer. ¿Qué pasó? Dice, versículo 11, aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, al amanecer. Comenzaba, está oscuro todavía, ya comenzaba a amanecer. ¿Y qué hicieron? Hirieron a los amonitas hasta que el día se calentó, hasta mediodía. Y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Que se van a dispersar tus enemigos y van a salir entraron por un camino y saldrán por 7 corriendo. O sea, todos están, sálvese quien pueda, literalmente, todos para todos lados. Entonces vino Israel, las otras tribus, a defender a este que se había creído independiente, autosuficiente, y que no lo era, pero que entró en razón y dijeron, nosotros no podemos estar solos, dependemos de nuestros hermanos, y los hermanos los llegaron a apoyar. Entonces llegó todo el ejército, los 300,000 de todo Israel, los 30,000 de Judá, llegaron a defender al pueblo. Excelente noticia, ¿verdad? Para Jabes. Fue librada de esta serpiente. Tristemente, aquí después de estar unidos, de repente entra la semilla de la discordia, ¿verdad? Resulta que se recordaron que unos del pueblo, porque ahorita ya Saúl se volvió el héroe, ¿oyó? O sea, ya nuestro rey nos defendió, ¿sí o no? O sea, apelamos a Saúl, Saúl le vino el Espíritu de Dios, partió, llamó a los del pueblo, el pueblo respondió, Saúl, pilas, qué excelente rey, nos defendió. Y después se recordaron, se recuerdan cuando lo ungieron, unos del pueblo dijeron, lo menospreciaron. Entonces miren lo que dijeron, ¿quiénes son los que decían, ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres y los mataremos. Ay, pero ¿por qué? O sea, porque ya se volvió Saúl el héroe, entonces hay que perseguir a los que lo habían criticado. Pero miren la sabiduría de Saúl, que dice, no morirá hoy ninguno, porque Jehová hoy ha dado salvación a Israel. No me miren a mí, me criticaron, ya pasó. No caigan en esa trampa de la venganza, de quién habló qué. Ya estamos viendo, Israel fue salvo, no fue por mí, fue por Dios. Déjense de tonterías, ¿verdad? Y no va a morir ninguno. Y él lo está diciendo Saúl, que fue el que fue criticado. Yo estoy diciendo, no salgan a mi defensa ni nada. Dejen eso atrás, se acabó. Eso que se dijo se acabó. Es casi un borrón y cuenta nueva. Comencemos en limpio, sigamos unidos, no caigamos otra vez en la división. Y eso es algo que pasa, es humano, que cuando tenemos un enemigo en común, nos unimos. Pero de repente se va el enemigo, ya comienzan las divisiones y las contiendas. Ay, por favor, no, ¿verdad? Es típico, ¿no? Entonces, Saúl, gracias a Dios, tuvo la sabiduría de decir, deténganse. Porque él pudo haber dicho, ay, sí, ellos hablaron mal en contra de mí, mátenlos. No caigan en esa trampa, Ok, entonces, aquí vamos a ver algo interesante, porque Saúl ya había sido ungido, ya había sido reconocido delante del pueblo, hasta se habían hecho unos sacrificios en esta ceremonia, pero de repente vemos a Samuel que vuelve a convocar al pueblo, y Samuel dice, venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Lo vuelve a hacer otra vez, o sea, tiene esa necesidad de, ¿saben qué? Habíamos hecho esto, tal vez había unos que estaban en contra, otros que estaban a favor, ahorita lo vamos a hacer como un solo hombre, lo volvemos a renovar. Y fue rapidito. Y dice, venid, vamos a Gilgal para que renovemos ahí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal e invistieron ahí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal.
De nuevo se volvió a hacer. Y aquí termina el capítulo 11, pero también quiero que vayamos al capítulo 12, porque aquí va conectado. En esta misma ceremonia, Samuel hace un discurso que básicamente podría considerarse como su despedida. Él va a seguir haciendo de profeta, pero mientras Saúl va incrementando en su autoridad y liderazgo, el liderazgo de Samuel va aminorando. Algo así como lo que pasó, Jesús va subiendo, Juan el Bautista va bajando. O sea, son roles y son tiempos, ¿verdad? Y ahorita Samuel reconoció que ahorita se está levantando Saúl, y a él no buscaron a Samuel cuando tenían el problema en Jabes, ¿verdad? Buscaron a Saúl. Okay, entonces él va a hacer su despedida, pero va a aprovechar a poner ciertas cosas en orden, okay, en todo lo que está pasando. Que me voy a ir, ya estoy como despedida, voy a seguir como profeta, pero solo tengo que dejar unas cositas en claro, ¿verdad? Y miren cómo comienza. Capítulo 12, versículo 1 y 2, dice: He aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey delante de vosotros. ¿Quién era? Saúl. Ahí estaba Saúl detrás. Que aquí está. Yo he sido la autoridad, el líder, el juez. Ahorita ya tienen rey. Pero miren lo que dice él de sí mismo. Dice: yo soy ya viejo y lleno de canas, y he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. O sea, ya he estado sirviéndoles, porque ¿desde cuándo ha servido Samuel al pueblo y a Dios? Desde que fue destetado. Ajá. Exacto. Desde ahí está con Elí, y de ahí ha servido a Dios hasta estos días. Y a él sí le entró una tristeza, porque cuando estaban pidiendo reyes, como diciendo: no, ya, todavía no, ¿verdad? Pero él entendió, el Señor le dijo: quien están rechazando es a mí. Pero algo también que se vio en la necesidad Samuel de hacer, porque una de las razones por las que, no la principal, pero una de las razones por las que ellos pidieron rey es porque los hijos de Samuel no eran buenos. Ellos eran los que iban a heredar ese puesto de juez. Y el pueblo dijo: no queremos otra vez corrupción. ¿Okay? Entonces Samuel se ve en la necesidad interesante de limpiar su nombre. Los hijos lo estaban manchando realmente. Pero él dice: yo cómo he sido como juez, o sea, yo tengo que dejar esto claro, ¿verdad? Porque este cambio lo estaba afectando a él, lo estaba haciendo a un lado. Entonces Samuel dijo: atestiguad contra mí delante de Jehová y su ungido, el rey, si he tomado el buey o asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho, y si ha sido así, yo os lo restituiré. O sea, si he hecho algo malo, lo voy a pagar. Alguien diga: ahorita es el momento de aclarar la situación. ¿Y qué dijo el pueblo? Nunca has calumniado, ni agraviado, ni has tomado nada de nadie. O sea, ahí sí quedó clarísimo. El pueblo dijo: él no ha hecho nada malo. Nada malo. Él tenía que limpiar su nombre. Él tenía esa necesidad, o lo deseaba hacer, ¿verdad? Quiero que quede claro que si yo me estoy haciendo a un lado, no es porque yo he hecho nada malo. Y el pueblo dijo: tienes toda la razón, tú no has hecho nada malo. Tus hijos, otra historia, pero tú no has hecho nada malo. Nada malo. Porque el pueblo no le está diciendo: cuando tú te mueras, ponnos un rey, sino que ahorita queremos un nuevo rey, ¿verdad? Ok. Entonces, aquí Samuel va a aprovechar a hacer una historia de Israel. Van a ver este momento en el contexto histórico. Y él les va a traer a memoria todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con ustedes. O sea, recuerden todo lo que Dios ha hecho por ustedes. Y los lleva a Jacob, que estuvo en Egipto. Ahí cayeron esclavos, pero Dios levantó a Moisés y a Aarón para sacarlos, y después ellos los guiaron hacia la tierra prometida, entraron a la tierra prometida,
Pero ¿qué pasó en la tierra prometida? Todo les fue re bien. Bueno, les hubiera ido bien si hubieran hecho las cosas como Dios manda. Pero ¿qué pasó? Y olvidaron a Jehová y Él los vendió en manos de los enemigos. Él quería traer todo este contexto histórico para que entendieran por qué. Es que ¿por qué los amonitas? ¿Por qué esta serpiente nos está atacando? ¿Por qué será? ¿Verdad? Esa es la historia de los jueces. El problema de la historia de los jueces no eran los jueces, era el pueblo que estaba desobedeciendo. No era que Jehová no estuviera ahí, Jehová estaba ahí, pero no le hacían caso. Es como cuando, tal vez en un lugar donde, pero qué desastre, qué desastre está pasando acá. Bueno, ahí está la autoridad, pero no le hacen caso a él. Entonces, no le están haciendo caso, pero la persona está diciendo cosas correctas, la autoridad está diciendo cosas correctas, pero el pueblo no quiere hacer. Entonces, pero es que desastre, es culpa del líder. No, es que el pueblo no está haciendo caso. Entonces, el desastre de Israel no era culpa de los jueces de Samuel, era culpa del pueblo que se había olvidado de Dios. Pero en esa conciencia de, los enemigos nos están atacando, viene el patrón. Claman a Jehová y ellos reconocen, hemos pecado. Llegan a reconocer, sí hemos pecado. Y entonces en ese momento de arrepentimiento, Jehová envía a jueces y los libra de los enemigos. Se los vuelve a repetir porque dice, yo quiero que entiendan lo que está pasando. Si ustedes les está oyendo mal, no es porque no tienen rey. Es que no tenemos un rey como las demás naciones. O es que se nos murió el juez. O sea, el problema no es ese, el problema es el corazón, que ustedes quieren hacer lo que se les da la gana en lugar de vivir como Dios manda. Ese es el problema. Entonces, vimos la historia, vuelve a pasar, nos pasó ahorita con Nahás de nuevo. Pero ¿qué pasó en todo este contexto histórico? Viene el pueblo y dice, y dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey. Siendo así que Jehová era vuestro rey. O sea, ellos tenían un rey, estaban pidiendo un rey y ya tenían un rey. ¿A quién estaban rechazando? A Dios. Este es el discurso de despedida de Samuel. Les vuelve a recordar de nuevo todo esto. Entonces, de que ustedes hicieron mal al pedir rey, ¿verdad? Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Jehová ha puesto rey sobre vosotros, o sea, Jehová lo señaló, pero quienes pidieron este rey en particular, ¿quién era? El pueblo. Y después llega Samuel y les habla lo que realmente es la esencia del problema. Entonces vayamos a 1 Samuel 12, del 14 al 15. Aquí Samuel va a decir la esencia del problema o la solución a todo este ciclos y problemas que se han dado en la historia. Este es el resumen. Dice, si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebelde a la palabra de Jehová, haréis bien, te va a ir bien. Si ustedes oyen y obedecen, les va a ir bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros. O sea, ¿vamos a tener el favor de Dios o vamos a tener que Dios se va a apartar de nosotros? Así, Dios no ni siquiera tiene que venir como, le va a mandar un rayo. No, Él simplemente se tiene que hacer a un lado. No me quieren hacer caso, que me aparto. Puertas abiertas, enemigos entran, serpientes, etcétera. Serpientes, leones, de todo entra. Uno está con Dios, muro alrededor de nosotros de protección. Así es. O sea, es simple. A veces es como tan simple, pero ¿será así de simple es? Así de simple es. Es tremendo. O sea, lo venimos oyendo desde la Biblia, lo repite y no se entra en la cabeza. Vamos a ver donde lo dice de una forma resumida, muy bonita, es en Deuteronomio. O sea, eso de verdad viene de la antigüedad. 400 años antes de este discurso de Samuel, Moisés estaba diciendo este discurso en Deuteronomio 11. Dice, he aquí, hoy pongo delante de vosotros una bendición y una maldición.
Ay, ¿cómo se hace eso? Que la bendición, si escucháis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios. A escuchar, no solo, sí los oí, pero nunca los hice. No, cuando la Biblia habla de escuchar, es Shema, que es oír y hacer. Uno no escucha si solo entra por un oído y le sale por el otro, no. Es oír y hacer. Entonces dice, ay, sí, nosotros queremos la bendición. La bendición, entonces, si escuchan los mandamientos, si oyen y obedecen. ¿Y la maldición? Bueno, fácil. La maldición, si no escucháis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, sino que os apartáis del camino que os ordenó. Simple. La elección es esta. ¿Quieren o no quieren? ¿Bendición o maldición? Ustedes escogen. Multiple choice. ¿Verdad? Es un examen muy fácil. Multiple choice. Ustedes escogen A o B. ¿Bendición o maldición? ¿Cómo obtengo la bendición? Obedeciendo. ¿Cómo obtengo la maldición? Desobedeciendo. Es fácil, ¿verdad? Yo creo que hasta sus niños, si se lo enseñan, lo van a aprender muy rápido, ¿verdad? Es así de simple. Ok, entonces, cuando Samuel estaba diciéndoles esto al pueblo de Israel, ya despidiéndose, diciendo, miren, ahorita, antes estaban como los jueces, ahorita van a tener rey. El principio no cambia, el principio sigue igual. Sigue igual. Las leyes del universo no cambiaron. Siguen iguales desde el principio de la creación, desde tiempos ancestrales, desde la eternidad ha sido lo mismo. Ok, entiendan. Si ustedes quieren que les vaya bien con rey, sin rey, con jueces, lo que quieran, esa es la forma de que les vaya bien. O con presidentes, como el día de hoy, ¿verdad? Ok, ¿quieren que les vaya bien? Esto es la fórmula. Ok, entonces ellos, como somos los humanos, ¿va? Será. ¿Te creo o no te creo? De verdad. ¿Somos así o no? Ay. Bueno, entonces Samuel dijo, les voy a dar una señal. Le voy a pedir a Dios que les mande una señal para que confirme que lo que yo les estoy diciendo es así. No son cuentos míos, no son cuentos de Samuel y de Moisés que se inventaron. Es así. ¿Ok? Eso es, nosotros estamos hablando de lo que entendemos de Dios, no es de nuestra propia mente. Entonces, Samuel les dijo, esperad y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. Entonces, ok, va a haber una señal. ¿Qué va a hacer Dios para confirmar las palabras de Samuel? Entonces, él les dice, ¿no es ahora la siega del trigo? Aquí es donde les digo que se sabe qué época era y por qué Saúl estaba en el campo arando, porque era la época, era la siega del trigo. Y cuando en Israel es la siega del trigo es al principio del verano. Entonces, ellos sabían, cuando comienza el verano en Israel más o menos, todavía en la Pascua pueden caer las lluvias tardías. Así se llaman, las lluvias tardías, porque son las lluvias que caen al final de la cosecha, que todavía ayuda a desgranar la cebada. Todavía ahí se pueden ver, hablando nuestro calendario como para poderlo entender, es marzo, abril, más o menos por ahí cae la Pascua, la cosecha de la cebada, más o menos, pero ya después de eso, ya es el final de la primavera, comienza el verano en junio más o menos, finales de mayo, principios de junio, de ahí para hasta octubre no llueve en Israel. Es la época seca en Israel. Nosotros los guatemaltecos es lo contrario. Es cuando en mayo comienza a llover, pues ahí en Israel comienza la época seca. Solo piénselo así, es lo opuesto. Entonces en mayo cuando ya llega la siega del trigo, ya no llueve para nada. Entonces ellos ya sabían, estaba la cosecha del trigo, ya no va a llover. Pero ¿qué dijo Samuel? Les voy a dar una señal que solo Dios puede hacer. Entonces él pregunta, ¿no es ahora la siega del trigo? Sí, todos venimos de ahí, de recoger nuestro trigo. Okay. Entonces, oigan lo que voy a hacer. Yo clamaré a Jehová y Él dará truenos y lluvias para que veáis que es grande vuestra maldad pidiendo para vosotros rey. Ok, y todos,
Ok. Porque ellos creían que su salvación venía de un rey. No viene de un rey. Pónganse, tienen que entender esto. Van a tener un rey, pero no pongan sus ojos en el rey. Él no es la respuesta. La solución es que obedezcan. Entonces, justamente, eso pasó. Y dice, vamos a ver, ahorita se lo voy a leer. Dice, y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día. Y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Les bajó el temor de Dios. Dijeron, uy, esto sí, o sea, jamás he visto un truenos y lluvia en esta época. Jamás. Esto quiere decir que Samuel lo pidió y sucedió. Dios lo apoyó, porque ¿quién va a mandar truenos y relámpagos? O sea, wow, quedaron impactados y de verdad creyeron. Y miren lo que provocó, muy lindo. Finalmente, es lo que veníamos deseando desde el principio. Miren lo que pasó, versículo 19. Ruega por tus siervos a Jehová para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. ¿Se recuerdan que nosotros, que venimos oyendo de Samuel? De plano Samuel se sintió rechazado y por eso nos está diciendo que es malo pedir rey, pero es bueno. No, queremos rey. O sea, esa necesidad de queremos rey, ¿se recuerdan? Que lo venimos hablando de varios capítulos. Ellos nunca habían reconocido que era pecado, pero ahorita ya entendieron, ya entendimos. No podemos poner nuestros ojos en un rey. Si Dios ya es nuestro rey, ya al fin entendieron que era lo malo de haber pedido rey. Entendieron, porque estaban rechazando al rey que ya tenían. ¿Y quién era el rey que ya tenían? Jehová. Ya tenían rey y lo habían rechazado. Entendieron y al fin se arrepintieron y lo reconocieron. Y Samuel dijo que así vamos por buen camino. Ya entendieron, ya lo reconocieron. Excelente. Entonces al final pues dice, no temáis. Porque era parte, el tener rey era parte del plan de Dios, pero no de la forma que lo habían pedido ellos. Entonces no temáis. Vosotros habéis hecho todo este mal. O sea, lo que dice, esto no quita que lo que hicieron está mal, ¿verdad? Pero ahorita ya había encaminado. No era que decir ya no va a haber rey, sino que sí va a haber rey, ok, pero tienen que entrar en conciencia. Dice, habéis hecho todo este mal. Dice, pero con todo esto entiendan lo que es importante. No os apartéis de en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón, con rey, sin rey, con juez, sin juez. Lo importante es tener los ojos en Dios. Servirle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran. ¿Por qué? Porque son vanidades. Interesante ese versículo, ¿eh? Solamente tened a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Pongan su vista en Dios. Él es, o sea, los hombres que, sí es que el dinero, sí es que este líder, sí es que este presidente, sí es que... No, analicemos, seamos responsables de nuestra vida, no le echemos culpa a la gente de nuestros males. Es que este presidente es el que nos tiene en esta desgracia. Eso es un principio. Los líderes reflejan al pueblo. Entonces, ¿culpa de quién es? Si el pueblo fuera diferente, no habría ese líder. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es que no puedo cambiar a todos los guatemaltecos. Sí, pero ¿sabes qué puedes hacer? Tú puedes cambiar tu vida. Esa es tu responsabilidad. Y si tú cambias tu vida, va a comenzar a cambiar tu alrededor. O sea, va a tener un efecto. Si todos tomamos esa decisión, solo los cristianos, Guatemala sería diferente. Eso es lo que tenemos que entrar en conciencia, no hacernos la víctima, echar la culpa a los demás. Entonces, dice, solamente temed a Jehová, servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Y por lo contrario, mas si perseveráis en hacer el mal,
vosotros y vuestro rey pereceréis. O sea, aquí ustedes no pongan su vista en el rey como este rey que nos va a venir a salvar. No, la clave está en obedecer a Dios, en ponerlo como el centro de la vida, hacer lo que Él manda. Te va a ir. ¿Y por qué? Es que no quiero que me manden. No, haz lo que Él dice y te va a ir bien. Eso es el resumen de toda la Biblia. Así es, ¿verdad? Y aquí lo está diciendo Samuel a la despedida de su discurso. Pongan atención, aquí está su rey, pero no pongan sus ojos en Él. Él es humano y pronto veremos que va a fallar, ¿verdad? Pronto en la historia. Pongan su vista en Dios. Y eso se los habló Samuel a Israel y también nos pega a nuestro corazoncito el día de hoy. No pongamos nuestra vista en ningún ser humano como que si fuera nuestro Salvador. Seamos responsables de nuestra vida. Pongamos nuestra vista en Dios. Que aquí terminamos este capítulo. Y la próxima clase, buen cierre, ¿verdad? De Samuel. Y 1 Samuel 13 y 14. Vamos a juntar 2 capítulos para la próxima.